En esta cápsula les presento la planilla que nos permitirá reportar los resultados de la evaluación diagnóstica en primavera 2021. Es importante completar la información como se solicita en esta planilla. Para comenzar, es necesario ingresar el root del docente y deben realizarlo de la siguiente forma: sin puntos, sin guión y sin dígito verificador. Por ejemplo, si yo pongo esto, es incorrecto. Entonces, por favor, sin dígito verificador, sin el guión y sin los puntos. Vamos a comprobar que está correcto cuando aparezca el nombre del docente. Luego, por cada una de las filas, yo debo ingresar los resultados de cada sección que tengo asignada. Por lo tanto, si tengo 5 secciones, aunque sean de la misma asignatura, es decir, con el mismo código, debo llenar 5 filas. La información es independiente en cada sección. Lo primero que debo hacer es seleccionar de esta lista el programa de estudio que corresponde a mis estudiantes. Si por alguna razón el programa de estudio no está en la lista, debo señalar otro. Y si en mi sección hay estudiantes de más de un programa de estudio, debo indicar aquel para el cual se definió la sección. Entonces, por ejemplo, yo tendría que ir acá y buscar construcción civil. El código de asignatura siempre son 6 dígitos, por lo tanto, debo ingresarlo tal como corresponde, ¿no? Esos son los formatos de nuestros códigos de asignatura. Cuando esté ingresado, vamos a obtener una verificación. Entonces, por ejemplo, si es análisis estadístico de datos, es ETAD01. Y va a aparecer un tick de aceptación cuando el código está ingresado correctamente. Si yo hubiese ingresado, por ejemplo, ETAD02, porque simplemente me equivoqué, me va a decir que no está en la lista de códigos. Si usted está seguro que ese es el código, dígale que sí a la advertencia. Si usted al mirar nuevamente se da cuenta que no es el código, entonces seleccione que no. Si usted selecciona que sí, entonces va a aparecer igual una advertencia, pero eso nos ayudará a corregir la información de ser necesario. Pero siempre verifique el ingreso del código. Para el ingreso de la sección, es importante ir a la definición de evaluaciones, por ejemplo, para poder recoger correctamente la sección. Si yo voy a las evaluaciones de mi asignatura, voy a poder observar, al seleccionar el periodo académico, la sede en el listado de asignaturas, la sección como corresponde. Ya no es solo un número y es importante que podamos ingresarla de la mejor forma posible. P2C1. No hay ninguna advertencia al ingresar la sección, ya que son nombres diferentes. Por eso les pedimos el máximo cuidado al hacerlo. Luego seleccionar la jornada en que se desarrolla la asignatura e indicar el nombre y el apellido del elaborador del instrumento de la evaluación diagnóstica o el equipo elaborador. Entonces, por ejemplo, si en este caso es un instrumento que se realizó en conjunto con otros colegas, por ejemplo, del área matemática, podemos escribir equipo de matemáticas. Si lo desarrolló un docente en particular, entonces podemos indicar el nombre. Por ejemplo, Juan Rojas. La modalidad de aplicación va a depender del tipo de instrumento también que construya. Si es de desarrollo, si es modalidad mixta, si es una evaluación con respuesta breve, si es de selección múltiple o es otra. Si usted selecciona otra, entonces deberá indicarnos en las observaciones finales, en los comentarios, sobre la modalidad de aplicación o el instrumento que utilizó para la evaluación diagnóstica. La recomendación principal es que utilice un instrumento de selección múltiple. De esa forma, será más fácil analizar la información, como podrá observarlo en la cápsula de análisis que también le vamos a enviar. Datos cuantitativos importantes:
el número de estudiantes que rinde el diagnóstico, por ejemplo 7, y el número de estudiantes que aprueba el diagnóstico, es decir, aquellos estudiantes que obtienen un 60% o más de rendimiento en la evaluación diagnóstica, por ejemplo 3 de esos 7. Indicar la fecha de aplicación, 25 de agosto por ejemplo, y el aprendizaje o los aprendizajes a reforzar. En la cápsula de análisis, ustedes podrán identificar cuáles son las preguntas que tienen un menor desempeño. Por lo tanto, a partir de eso, poder también indicar cuáles son los aprendizajes a reforzar. Por ejemplo, si de las 6 preguntas que tiene mi evaluación diagnóstica, la pregunta 3 y la pregunta 5 son las más descendidas, yo debo revisar a qué aprendizajes corresponden esas preguntas y lo voy a plasmar en este cuadro. La propuesta de plan de acción debe ser seleccionada de estas alternativas: entre nivelación en la asignatura, clínica académica o ayudantía. Si es otro el plan de acción, entonces deberá indicarlo detalladamente en las observaciones o comentarios. Y finalmente, una propuesta para la fecha de implementación de este plan de acción. Es importante que cualquier observación adicional la pueda plasmar en este recuadro.